Acá está. Ya. Diremos que la función es continua en x igual a si f de a está definido o existe, es lo mismo, para todo elemento a que pertenece al dominio de la función. O sea, si determino el f de a, fenomenal. Segunda condición, que el límite de la función cuando x se aproxima a ese valor, exista también el límite. Entonces tiene que, si acá hay límites laterales, como ya hemos visto anteriormente, por la izquierda y por la derecha deben ser iguales. Entonces ahí existe el límite. Y por último, el límite de esta función, cuando x se aproxima a, debe ser igual en valor a f de a. Cuando ocurra ello, estas tres condiciones tiene que cumplir para que sea continua la función. Si no cumple alguna de ellas, entonces diré no es continua. Y se puede decir que es discontinua. Ya, f es discontinuo en x igual a, cuando no cumple una de esas condiciones. Entonces aquí, por ejemplo, podemos estar aplicando ya. A ver, tengo esta función, x cuadrado menos 9, ¿no? Entonces, x menos 3 y x más 1. Ya está. Entonces, vemos. La primera condición, f de 3, cuando x vale 3. Cuando x vale 3, es 3 medios. Ahí está. F de x es igual a 3 medios y x es igual a 3. Esa es la primera condición. La segunda, el límite de f de x cuando x se aproxima a 3. Podemos evitar la indeterminación como diferencia de cuadrados. Esto sería x más 3 por x menos 3. O sea, aquí va a ser, ¿no es cierto? X menos 3, ¿sí? Y x más 1. Ya está. X menos 3 se va. Queda acá x más 3. Llevándolo al límite sería 6 entre 4. O sea, 3 medios. Vemos que tanto el valor de la función como el límite existen y son iguales. Entonces, diré pues f de 3 es igual al límite de f de x cuando x se aproxima a 3 igual a 3 medios. ¿No? Puedo poner acá eso. Igual a 3 medios. Ya está. Y cuando verifica esto, ya digo que la función es continua en x igual a 3. En este valor. Solo en ese punto. Listo. Bien. Entonces, aquí está graficando justo ese valor. Ahí está. En 3, este valor. Si es continuo. Otro ejercicio sería este. Pero acá hay que ver en varios puntos. En 2 y en 3. Entonces, a ver, f de 2 será pues 4 menos 12 menos 8 más 1 menos 7. Ahí está. F de 2 es menos 7. Porque acá dice igual a 2. Ahora el límite. Entonces, laterales, ¿no? Por la izquierda. Para valores menores que 2. X menor que 2. Ahí está. Será este valor. Ese es menos 7. Por la derecha.
para valores mayores que 2. Será 4 valores mayores que 2. Sería 10. Entonces, como los límites laterales son diferentes, el límite no existe. Y si no existe, la función no es continua en X. Y se observa, ¿no? No es continua. Ahí está la gráfica. La gráfica verifica lo que nosotros estamos analíticamente calculando. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo. Listo. Ahora, cuando no es continuo, o sea, cuando es discontinuo, todavía se puede, la discontinua todavía se puede clasificar en dos. Una discontinuidad removible o evitable y otra esencial. ¿Cuándo es evitable? Cuando si le hacemos un cambio de valor en alguno de los parámetros de sus valores de la función, se vuelve continua. Y cuando es esencial, cuando para ningún valor se puede, que yo quiera cambiarle, va a existir. ¿Ya? Y eso es lo que dice acá. Cuando el límite no existe o no es finito. Ah, claro, si me da el límite al infinito, un valor ya no, pues. Y aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, f de, a ver, x por x, 4 y 1, más 4 menos 3, menos 1, más 4 menos 1, ¿no? X más 4, x menos 1. Entonces, primero en x más 4 igual a 0, me da menos 4. Veamos la continuidad en menos 4. O en 1, a ver, porque así está acá. Pero lo más correcto sería en menos 4. A ver. En menos 4, acá factorizo 6. Y x queda x más 4. Se simplifica, queda 6 arriba. Entonces, 2, ¿no? En la función en f de 2. Y en 1, a ver, en 1 sería 6, 0. 0, ¿no es cierto? 0. F de x 0. El límite igual, ¿no? Entonces, en x igual a 1, el límite no existe porque es, al dividirlo, infinito, ¿no? Entonces, en 1 la discontinuidad va a ser esencial. No tengo otra forma. Pero en menos 4, sí, solo es cuestión de cambiarle nada más el valor de la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? En vez de expresarlo, lo pongo así, pues. Este es cuando x es igual a menos 4, que sea menos 6 quintos. Y eso me da el límite de esto. ¿Ya?
Entonces sería x más 4, se va, queda 6. Aquí 16 menos 12, 4. Ah, todavía aquí hay que factorizar, pero no alcanza la x más 4, se va, y x menos 1, ¿no? Claro, es menos 4 menos 1 menos 5, menos 6 quintos. Entonces ahí, ahora sí, miren, hago ese cambio, la función inicial era así, pero si yo hago esto para la nueva función, para que sea continua, porque es una discontinuidad removible, le agrego este valorcito, y con eso se hace continuo. O sea, en las evitables o removibles, si le agrego o le hago un cambio de valor, para que sea continuo nada más. O sea, g de x nace en base a f de x, que no es continua, es discontinua en cualquier punto. ¿Ya? Eso es todo. A ver. Claro. Ya estamos. Muy bien. Aquí tienen otra función. Bueno, sí, no. Le editaremos, le sacaremos cintura de signo, porque no tiene mucho sentido por acá. Valor absoluto tal vez. Peor es en el libro de Venero, todo es con función signo. De ahí han sacado estos, creo. Medio, ahí está, por ejemplo. Me piden el valor de A y de B para que sea continuo. Entonces aquí tengo que analizar en qué valores. En menos 2 y en 1. En menos 2 y en 1. A ver, ¿cómo sería? En x igual a menos 2. A ver, ¿qué tipo de... ¿Es continuo o no es continuo? Entonces, cuando x es igual a menos 2, acá sería 2a más b, ¿no? F de A de 1, F de 1, que diga, A más B. Ahí está, A más, F de 1 es A más B. Ahora el límite, F de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, para valores menores que 1, sería esto. Cuando x tiende a 1, A más B también. Y por la derecha, mayores que 1, esto sería 1, 2. Y entonces hay que evitar, hay que racionalizarlo esto. ¿Sí? Hay que racionalizarlo. Sería x más 3, menos 3x sería menos 2x, menos 2x más 2, o 2 menos 2x, ahí está. En el denominador quedaría esto. Acá puedo factorizar, ¿no? X menos 1. Claro. Ajá. Por raíz de x menos 1 al cuadrado. Raíz de x menos 1. Entonces al cuadrado sería x menos 1. Aquí menos. Ahí está el menos. 2. Aquí quedaría raíz de x menos 1. Y acá no. Entonces esto se simplifica. ¿Por qué? Porque x se aproxima a 1
por la derecha, no es igual a 1. Quedaría así. Entonces, ese sería 2. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, 1 menos 1, 0. Ah, ya. 0 nada más me da. Y abajo es diferente 0. Sería 2 más 2, 4. 0 sobre 4 es 0. Entonces, este A más B debe ser igual a 0. Si A más B es 0, ¿no es cierto? A es igual a menos B. Si ven, ahí está, A más B igual a 0. Y ahora, aquí tenemos para 2, para x igual a menos 2, que diga. Cuando es x igual a menos 2, a ver dónde estás, acá. Sería menos 2a más b. Menos 2a más b sería f de menos 2. Ahí está, menos 2a. Y aplicar también los límites laterales, por la izquierda y por la derecha. Miren, por la izquierda me da 2/3 y por la derecha le aplico nada más aquí. Entonces, para que existan los límites, el límite tienen que ser iguales. Entonces, menos 2a más b es igual a 2/3. Sustituyo de acá, puede ser b. Si b es igual a menos a, sería menos 3a, ¿no? Sería, menos pasa, menos 2/9. Ahí está, a es menos 2/9 y b es 2/9. Listo. Con eso, la función es continua. Ya. A ver. Esto hemos hecho. Continuidad. Una de las aplicaciones es la continuidad. Ajá. Asíntota, sí hemos hecho asíntota. Que en este libro está un poquito esto. Ahí está. Listo, ¿ve? Continuidad. Las tres condiciones. Existe la función en ese punto, existe el límite y que sea un límite de la función igual al valor, a la función en ese punto, ¿no? Ahora, hay propiedades. Si las dos funciones f y g son continuas en un punto dado, la suma o la diferencia de esas funciones también es continua en ese punto dado. O si multiplico un escalar por la función f que ya es continua, entonces el escalar por la función sigue siendo continuo en ese punto. El producto de funciones también es continuo. Si ambas son continuos, si f es continuo y g es continua, f por g también es continuo. Ya está. También la polinomial de hecho es continua. Es continua, pero hay que sacar acá valores diferentes de 0. El 0 no hace indeterminado todo esto. Eso hay que cuidar, ¿no? Y la compuesta también. Si las dos funciones son continuas, su composición también es continua. De nuevo chocamos con esto de la evitable o removible. Primero que el límite de la función exista, ¿no? Y acá hemos hecho algo parecido a lo que en el ejemplo hemos dado.
Hemos agregado eso. Irremovible. Removibles de segunda especie. Se les cuento ya. Suficientes. Y aquí da un ejemplo, ¿no? F de 2 es 3. Ahí está. F cuando X vale 2, F de 2 es 3. Límite lateral, tanto por la izquierda como por la derecha, va a ser el mismo valor. 2X menos 1. Cuando X se aproxima a 2. Entonces, 4 menos 1, 3. 3, 3. ¿No? Es el mismo. Entonces, veo que el límite y la función en X igual a 2 es igual a 3. Entonces, existe. Entonces, la función es continua en ese punto. La función es continua en X. X igual a 2. Si en X igual a 2 es continua en todos los demás puntos, porque la duda era ahí. Nada más. Eso es lo que hice acá. A ver, este valorcito. Traten a ver de sacarlo. Entiéndanlo, interpretenlo. Ya, jóvenes. Esa es la continuidad. Una forma de escribir acá esto, también puedo poner acá X pertenece. X pertenece a qué intervalo. Entonces puedo pertenecer en intervalo de menos infinito, coma, a menos 3.
En algún libro pueden encontrar así. Unión de -3 a 3 con 3. Unión de 3 a más infinito. Así. O sea, toda esta expresión es esto mismo. Aquí deben poner punto y coma. No es conveniente coma, porque sería como decir -3.3. Eso es peligroso, igual acá también. No es, la escritura no está bien. No está bien. Bien. Pero aquí ya le da la forma de continuidad. Claro, x cuarta. En realidad x cuadrado menos 9 por x cuadrado más 9. X cuadrado menos 9 es todo esto, ¿no? Si me queda x cuadrado más 9, ¿no? Valores de -3 a 3, ¿no? Porque se aproxima. O sea, acá sería 3 al cuadrado 9, 18. Por eso es que pone el 18 acá, para que sea continuo. Aquí lo que está haciendo es evitar la discontinuidad, porque esto está así como está, tiene esto, entonces indeterminado sería 0/0. Simplificando es que evita la indeterminación. F de x no es F mayúsculo sino minúsculo. Errores de TPR. El profesor sigue siendo la misma función. Sí, es la misma. Es la misma función. Es la misma función. Pero si graficamos ya no sería así. No, La es anterior. la misma función, pero en realidad es un g de x, ¿no? No es un f mayúsculo, este está mal. No, no vas a poner así. G de x sería acá. G de x. En base a f de x. Pero acá no es continua, acá sí es continua ya. ¿Me dejo entender? Sí, es la misma esta parte y este valor para g de -3 y g de 3. Funciona.